Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Desiree Navarro y estamos este lunes 3 de agosto celebrando aquí en el programa Se Tenía que Decir, porque vamos a hablar acerca de la importancia del Producto Interno Bruto y para eso tenemos a un súper invitado, así es que les pido que se queden con nosotros. Hoy estaremos charlando de este tema con Pascal Beltrán del Río y esto es Se Tenía que Decir. Pues ya estamos de regreso en este súper programa hoy lunes 3 de agosto con un tema de coyuntura, por supuesto, y a mí me gustaría presentarles antes que nada a Carmen Rodríguez. Ella es pues nada menos que queretana, es contadora pública, es fundadora del blog Se Tenía que Decir y por supuesto de este programa por el cual estamos transmitiendo y es activista de los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres. Bienvenida, Carmen Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué nos tienes el día de hoy. Hola, ¿cómo estás, Desiree? Muchas gracias. Siempre me gusta hacer este programa el lunes porque me levantas el ánimo y la autoestima, todo lo que dices. Gracias por tu bonita Muchas gracias. presentación. Yo los saludo desde Querétaro. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado de lujo. Bueno, todos nuestros invitados han sido de lujo, pero digamos que también es un personaje en los medios de comunicación. Y si me permites, me voy a echar mi gol, voy a leer unas notas que tenemos en el portal Se Tenía que Decir. Por ahí, Jaime, si nos ayudas a poner la etiqueta www.seteniaquedecir.com, ahí van a poder estar al tanto de las noticias relevantes que usted tiene que estar, de las cuales tiene que estar enterado. Y tenemos una nota que estuvo por ahí circulando en todos los encabezados. La permanencia de López-Gatell no está en duda, asegura Mario Delgado. Esta nota la puede encontrar en el portal. El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la permanencia de Hugo López-Gatell como vocero oficial de la contingencia sanitaria contra el COVID no está ni estará en duda. Así contestaron las personas que están integrando la Cámara de Morena, en apoyo, por supuesto, al subsecretario de Educación, después de haberse visto envuelto en esta controversia, donde 9 gobernadores que no pertenecen al bloque de Morena manifestaron su descontento, incluso pidieron su renuncia. Y tenemos también otra nota importante. Luego de meses críticos por la pandemia COVID-19, el aeropuerto de Veracruz comienza a recuperar su movilidad operativa. Luego de meses críticos por la pandemia, ha comenzado un incremento en la cantidad de operaciones, ya que reportaron 14 llegadas y su salida, por lo que esperan que a finales de agosto puedan cerrar con el tránsito de más de 40,000 usuarios. Esta es una nota relevante sucedida en Veracruz y bueno, pues claro que tiene bastante relevancia porque justamente el programa de hoy va de la mano con este tema, ya que estaremos hablando de indicadores económicos, de esta adaptación a la nueva realidad y lo que nos espera en español. Las noticias que han girado en torno al decrecimiento económico, deciré, porque ya no hay crecimiento. Este año solo hablaremos del decrecimiento, lamentablemente. Exactamente, hablaremos de una gran depresión económica, querida Carmen. Muchísimas gracias por este reporte y si quieren verlo de manera completa, ya saben que pueden ingresar a seteniaquedecir.com. Y ahora, Carmen, pues si quieres, nos vamos directamente a Veracruz con Arcadio Andrade, porque está en estos momentos en Córdoba, Veracruz. Él es empresario, director de Canaco Miguel Hidalgo, es también asesor político y presidente de la Fundación Andrade, y pues un gran compañero de conducción a quien Se Tenía que Decir. Gracias, Arcadio, por estar con nosotros el día de hoy.
Al contrario, Desiree y querida Carmen, Jaime Cuellar, que está allá en los controles en Monterrey, muchísimas gracias a todas y todos los que el día de hoy nos acompañan en este programa, que vaya, decir especial está de más porque tenemos un invitadazo de lujo, Pascal Beltrán del Río, y qué decir en temas de conducción, si él nos va a venir a enseñar, ¿no? Pero lo que sí es que pues es el tema de la semana, es el tema caliente. Y yo quisiera, el tema de la caída en el Producto Interno Bruto, yo quisiera un poco contextualizarlos antes de entrar en materia con nuestro querido invitado. Pues es que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, durante el segundo trimestre de 2020, es decir, este año, el PIB, el Producto Interno Bruto, registró una caída histórica del 18.9% respecto al mismo periodo el año pasado. Comparado con el primer trimestre, y ojo, esto vamos a tratar de desmenuzarlo durante el programa, porque pues de entrada si hablamos de temas económicos, de repente como que habrá muchas y muchos que se podrán echar para atrás, pero se trata justo hablar del tema para poderlo poner en pleno español, y para eso tenemos al invitado de hoy. Comparado con el primer trimestre del presente año, el Producto Interno Bruto del periodo abril-junio registró un descenso del 17.3%. En términos reales, medidos con cifras ajustadas por la estacionalidad difundidas por INEGI. La actividad industrial, y ojo, ahí también quisiera que tocáramos este punto con nuestro invitado, si nos lo permites, deciré también, la actividad industrial presentó un retroceso del 23.6% respecto al trimestre previo, siendo esta el sector más afectado en la economía. El comercio ahí va, ¿no? Y otros sectores están sobreviviendo, pero el sector industrial es el más afectado de nuestra economía. Y en el mismo comparativo, el sector de servicios registró una baja del 14.5%, mientras las actividades agropecuarias solamente descendieron 2.5%. Para terminar, íbamos a subir este año con el Producto Interno Bruto, eso dijeron, ¿no? En el 4%. gobierno federal. 4%, no solamente ¿no, no subimos, perdimos 20 puntos. Es decir, que si hoy tu billete que traes en la cartera de 20 pesos ya no vale 20 pesos, vale 18 pesos. Así de grave están las cosas. Y bueno, lo iremos desmenuzando como el buen pollito deshebrado durante este programa de Se Tenía que Decir. Así es, Arcadio. Bueno, pues te saludo con mucho cariño desde Huixquilucan, Estado de México. Y pues, ¿qué les parece, Carmen, Arcadio, Jaime, allá en producción? Si me ayudan a darle la bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy. Él es Pascal Beltrán del Río. Ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo. En 1986 ingresó en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán, de la UNAM, o donde se licenció en Periodismo y Comunicación Colectiva. De 1988 a 2003 trabajó en la revista Proceso. Durante este tiempo publicó el libro Michoacán, Ni un paso atrás, en el año de 1993, y fue corresponsal en la ciudad de Washington, D.C., además de subdirector de información del 2001 al 2003. Fue también 2 veces enviado especial en Asia Central y Medio Oriente, donde cubrió las repercusiones de los atentados terroristas de septiembre de 2001 y la invasión de Irak. En octubre de 2003 publicó el texto Historias de guerrilleros, basado en entrevistas en la cárcel con Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agis, miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Pero Pascal Beltrán del Río también, de enero de 2004 a julio de 2005, trabajó en la revista Publicación Semanal del periódico El Universal, donde escribía la columna Contratiempo. De 2005 a 2006 se desempeñó como editor de política del diario El Economista. Fue conductor del noticiario Antena Radio Primera Emisión del Instituto Mexicano de la Radio, lo que conocemos como el IMER. Es analista también de Imagen Radio y actualmente es director editorial de Excelsior. Asimismo, es el conductor de Titulares de la Noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, querido Pascal Beltrán del Río. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar en el programa. Así es, Pascal. Y bueno, cuéntanos un poco acerca de esto que estábamos mencionando en un inicio, el Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debemos de conocer qué es lo que está sucediendo en estos momentos con este tema económico?
Bueno, el PIB desde los años 30 del siglo pasado es la manera en que medimos la riqueza de un país. Y por eso es importante saber, porque nos sitúa en el tiempo y nos da una medida de cuánto es la riqueza de la nación. Lo que le ha sucedido a México en el trimestre que pasó es una caída histórica. No hay pues ninguna medición desde que se toma la medida de los PIB trimestrales que siquiera se acerque a lo sucedido en este último trimestre. Si nos vamos a tasa anual y tratamos de proyectar lo que nos va a pasar, lo que le va a pasar a México, por desgracia, en este 2020, yo me puse a buscar hace pues ya algunos meses, con base en las proyecciones, cuál podría ser el antecedente, y nos tenemos que ir hasta el año de 1932, en plena Gran Depresión, una caída de la economía mundial que en aquella ocasión generó un desplome de la economía mexicana, que es el antecedente que tenemos hoy. Ni la crisis del 94, ni la crisis de 2008-2009 son comparables con lo que le está pasando actualmente en la economía mexicana, y una probada de lo que viene, desgraciadamente, es esta caída que mencionaba Arcadio de casi 19% en términos anuales del segundo trimestre del año. Pascal, Así es. a ver, una pregunta, ya que tú manejas de manera fenomenal el tema de la comunicación y a veces es muy complicado poder transmitir esta información porque pues al mexicano común y corriente a lo mejor no estamos tan familiarizados, oímos Producto Interno Bruto y lo oímos lejano, a lo mejor nada más oímos lo bruto, pero no oímos lo demás, ¿no? ¿Cómo en este programa me gustaría que nos apoyaras? ¿Cómo le explicamos al ciudadano de a pie, al mexicano de a pie que va y abre su negocio todos los días y trabaja, etcétera, por qué le debe importar la caída del Producto Interno Bruto? ¿Cómo se lo explicamos? Le debe importar porque es un reflejo de lo que está pasando en la economía. Hay empresas que están teniendo pérdidas o están teniendo que cerrar, y eso significa que hay menos empleo. Y también en una menor actividad económica se traduce en menos impuestos, en menos recursos para el erario, y con ello menos servicios o servicios de más baja calidad. Entonces, este número del Producto Interno Bruto, pues es sin duda un reflejo de lo que pasa en la vida diaria de millones de mexicanos, que lo van a sentir en el desempleo o en una reducción de su salario, como está pasándole a muchos mexicanos que han tenido que renegociar su ingreso, o que van a ver pues mermada la capacidad del Estado de brindarle servicios. Entonces, sí es un número, pero es un número que refleja lo que está pasando. Es decir, es un poco al revés. No es que sea un número que anticipe algo que va a suceder, sino más bien es un número que refleja algo que ya está ocurriendo, y yo creo que muchísima gente que nos ve lo debe estar sintiendo en su bolsillo. Sí, sin duda. Carmen. Gracias. Ahora, gracias, Arcadio, gracias, Pascal. Bueno, mis compañeros y yo hicimos una transmisión cuando empezó esto, y estuvo aquí Sergio Negrete Cárdenas en este mismo foro, y él predijo la caída en menos 2 dígitos. Y no sabíamos ni siquiera a qué nos estábamos enfrentando. Hoy ya sabemos que hay un decrecimiento del Producto Interno Bruto, pero no sabemos cuánto tiempo nos va a tardar de menos salir de este fondo y empezar a levantarnos. En la experiencia que tú tienes, tanto en medios como periodista, ¿crees que esta subida, o sea, ahora sí que salir del hoyo, como cuánto tiempo crees que nos lleve? Porque caer lo hicimos en 4 meses, pero salir. Bueno, pues sí, siempre eso pasa en las crisis económicas, y bueno, de entrada conozco muy bien a Sergio, es un economista muy serio, y estoy seguro que como en otras ocasiones, sus pronósticos han sido muy acertados.
En toda crisis económica, la caída es mucho más rápida que la recuperación. Y esta vez no va a ser la excepción. Si tomamos en cuenta lo que sucedió en el año 2008-2009, pues nos tomó prácticamente una década recuperarnos de aquel golpe. Y en estos 4 o 5 meses hemos perdido prácticamente todo lo que habíamos recuperado, es decir, nos hemos regresado al 2010. Todo lo que el país había generado de riqueza lo hemos perdido en cuestión de unos. Y si bien yo creo que se puede decir que lo peor ya ha pasado, lo peor en términos de pérdida, la recuperación va a ser seguramente mucho más lenta. Y si la del 2008-2009, que no tuvo una caída como la que acabamos de experimentar, duró una década, podemos imaginar que esta va a ser quizá hasta más prolongada. Creo que podemos decir con cierto grado de certeza que cuando se termine el actual periodo de gobierno, el 30 de septiembre de 2024, en el mejor de los casos, vamos a estar en términos de la riqueza nacional, más o menos como arrancamos este sexenio, si bien nos va. Pascal, si bien es cierto que en una crisis económica hay factores económicos externos, también consideramos que hay factores internos que han provocado esta gran crisis económica, entre ellos malas decisiones del gobierno, no incentivar con prórrogas fiscales, destinar todos los recursos a proyectos inviables, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo me iría un poco más atrás porque sin duda la pandemia le ha pegado a la economía mexicana como le ha pegado a la economía de muchos países, pero la economía mexicana ya venía mal, ya venía con un declive producto de decisiones de este gobierno, decisiones que incluso comenzaron antes de que tomara posesión el presidente López Obrador. El proyecto de aeropuerto de Texcoco se canceló en el mes de octubre antes de la toma de posesión. Ya para entonces se sabía que pues no se iba a realizar. Todavía hubo algunas personas, creo que un tanto ingenuas, que dijeron, no, ahora que tome posesión va a revertir la decisión, pero este fue un tema de campaña y si conocemos pues el proceder del presidente López Obrador es bastante tenaz y yo creo que había pues 0 posibilidades de que revirtiera esta decisión a pesar de las consecuencias económicas muy lamentables que ha tenido. Esta decisión comenzó pues un golpe a la confianza del país, la confianza de los inversionistas en México y pues el declive comenzó de inmediato con la toma de posesión. Inmediatamente comenzamos a experimentar caída trimestral tras caída trimestral. Y así fue como nos agarró la pandemia. Recordemos que la economía mexicana, el PIB de México tuvo un declive de 0.3% en 2019. Es decir, antes de que comenzara a escucharse del coronavirus de Wuhan y pudiéramos empezar a imaginar que iba a tener un impacto internacional en la salud de millones de personas, pero también en su bolsillo, México ya estaba mal, la economía mexicana ya estaba experimentando los efectos de malas decisiones por parte de este gobierno y nos tomó mal parados. No es como dice, con todo respeto, el presidente López Obrador, que también que íbamos y llegó la pandemia, no. El país ya venía mal, ya venía experimentando un declive en la economía por estas decisiones y nos tomó mal parados y ha tenido pues efectos muy serios. Es cierto que muchas otras economías han caído, pero fíjense ustedes, nuestro país, económicamente hablando, ha estado muy ligado a Estados Unidos, mucho por efecto del antiguo Tratado de Libre Comercio, hoy TEMEC, y generalmente una caída de la economía estadounidense era una caída de la economía mexicana y viceversa. Si la economía de Estados Unidos crecía, la nuestra también.
pero Estados Unidos creció más de 2% el año pasado, que a lo mejor no fue mucho, pero nosotros caímos. Y los crecimientos ciertamente mediocres que México venía teniendo en los últimos años, de 2.5% en promedio, pues ahora ni siquiera tenemos eso. Ahora tenemos declive tras declive en términos trimestrales. Pascal, esta caída del 20% significa, mira, yo soy veracruzano y te lo tengo que decir así, se tenía que decir. ¿Esta caída del 20% significa que ya nos cargó el payaso? Bueno, si se tomaran decisiones extraordinarias de carácter urgente, con toda la decisión de remontar la situación, yo pienso, Arcadio, que todavía podríamos evitar que la recuperación sea tan prolongada. Creo que hay un daño considerable que se ha hecho, probablemente estructural, pero todavía lograríamos, pienso yo, remontar los peores efectos de esta crisis si se tomaran decisiones de carácter extraordinario y urgente. Pero yo no veo ninguna señal, por desgracia, de que se vaya a hacer. El presidente López Obrador ha insistido en que lo peor ya pasó, que vamos a tener una recuperación en V, que inmediatamente vamos a comenzar a subir. Yo honestamente, por más que busco en los análisis diarios a los que tengo acceso, que leo, pues por desgracia no veo cómo vayamos a tener una recuperación rápida. Y entonces, si nos cargó el payaso, queremos decir que vamos a tener un periodo prolongado de recuperación. Ajá. Es que esto es veracruzano, lo que tú vas a decir es un poco más no, pero comparto completamente ese enfoque. Por desgracia, lo que quiero decir es que no es a fuerza que nos tenga que ir así, pero por las decisiones que está tomando el gobierno, lamentablemente creo que es el caso. Por supuesto, a lo mejor mañana algo sucede en el pensamiento del presidente, las reuniones de gabinete, y a lo mejor inmediatamente se decide corregir el rumbo, ojalá, pero hasta ahora no veo señales de que eso vaya a ocurrir, y creo que vamos a estar enfrentados no a una V, sino pues quizá, como lo dijo Arturo Herrera, el secretario de Economía, una especie de palomita de Nike, es decir, con una caída abrupta y luego una subida muy lenta, eso en el mejor de los casos, y en el peor una L, en que nos mantengamos en el fondo por un largo tiempo hasta que encontremos nuevamente la ruta de crecimiento. Entonces, pues lamentablemente creo que sí vamos a tener un periodo largo de recuperación. Jesús, María José. Desiree. Bueno, muchas gracias. También el presidente ha dicho que ya no vamos a medir el Producto Interno Bruto y que ahora lo que vamos a medir es el bienestar. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te tiene esto al respecto? Pues yo sigo esperando ese nuevo indicador, lo prometió el 21 de mayo, es decir, hace casi 2 meses y medio, y pues todavía no lo ha sacado. Así que pues me reservaré a ver cómo saber el resultado. Pues a ver el resultado de esta búsqueda de un indicador distinto al PIB. Hasta ahora, la mejor manera que tenemos de medir la riqueza de un país es con el Producto Interno Bruto. Sin duda, todo es mejorable, puede aparecer otro indicador y a lo mejor pues nos dirá cosas que no nos está diciendo el PIB. Pero el presidente, fíjense ustedes, el presidente también ha dicho que no se mide el bienestar y la felicidad en el PIB. Tiene razón en eso, pero bueno, el PIB no está para eso. Pero luego dijo, pues en los últimos días ha venido diciendo que hay bienestar en la parte baja de la pirámide, es decir, en el sector de menores recursos, en el sector de menores oportunidades. Ahí ha crecido el bienestar, si bien en su conjunto la economía
mexicana muestra una caída. Yo no veo, sinceramente, no conozco ningún indicador que demuestre que entre los primeros deciles, más bien en los últimos deciles de la pirámide económica del país, en los sectores menos favorecidos, haya mayor capacidad de compra, haya en ese sentido mayor bienestar. Puede ser cierto que a través de los programas sociales se consiga que los mexicanos que ya de por sí estaban en el grupo de personas menos privilegiadas, menos favorecidas, a través de los programas sociales se pueda lograr que tengan acceso a lo básico para la sobrevivencia, que es un poco lo que ya venía sucediendo, gobiernos consecutivos, y aquí me voy a ir para atrás en el análisis, e incluso quiero subrayarlo para que pues no se me tache de que soy admirador de los llamados gobiernos neoliberales. Los programas sociales en este país, por desgracia, han servido para mantener pobre a la gente, para darle un mínimo de subsistencia y cero incentivos para que consiga salir adelante. Y aquellos mexicanos, perdónenme el largo paréntesis, pero creo que es necesario, aquellos mexicanos que ingresaron en las filas de los programas de subsistencia, los programas de combate a la pobreza, o como queramos llamarle, desde el Coplamar de José López Portillo, y luego el programa de solidaridad de Salinas, aquellas personas tuvieron descendientes que no lograron salir de la pobreza, al grado de que los nietos de aquellos mexicanos están todavía en los programas sociales. Eso demuestra el fracaso de esa estrategia de subsidios. Y voy a hacer un paréntesis en el paréntesis, y discúlpenme. Yo creo en los subsidios, pero no creo en los subsidios de ese tipo. No creo en los subsidios que son sin fecha de caducidad, sin instrumentos de medición, sin objetivos concretos, porque acaba pasando lo que ha pasado con los programas sociales en México. Entonces, en este gobierno, lo que ha sucedido es que se ampliaron los programas sociales, se le otorgaron en teoría, porque hay que ver los números, a un mayor número de personas, y a lo mejor se amplió probablemente la cantidad de dinero que reciben, pero eso lo único que va a lograr, la experiencia nos muestra, es mantenerlos en la pobreza y no darles ninguna oportunidad de salir adelante. Probablemente, cierro el paréntesis, probablemente los subsidios de los programas del presidente López Obrador vayan a permitirle a estos mexicanos mantener la cabeza por arriba del agua, pero con todo respeto al señor presidente, eso no es bienestar. Y eso no es generar oportunidades y crearle posibilidades de éxito y de salir de la pobreza a esas personas. Entonces, yo no veo ningún indicador que me diga que la caída de la economía mexicana se traduce en bienestar para los de abajo. No veo que eso esté sucediendo, más bien veo una pauperización, veo, como dice Coneval, la posibilidad de que el número de pobres se multiplique, que haya 10 millones de nuevos pobres en el país, y veo que también el deterioro de los salarios que desgraciadamente va a traer esta crisis. Carmen Rodríguez. Gracias, Arcadio. Tenemos bastantes comentarios. Por aquí estoy monitoreando Facebook, que nos están siguiendo en Facebook de MUC TV, en el Facebook de Se Tenía que Decir, en la cuenta de Desiree Navarro, @DesireeNavarro. Y tengo comentarios de la gente, un comentario de Soraya Pérez Muguea. Muchos saludos, Desi, Carmen, Arcadio, Pascal, qué gusto verte por este medio, mi admiración y respeto. Muchas gracias. Alejandro Sánchez Carrillos manda también saludos, Gina Gutiérrez. Y tenemos, por ejemplo, comentarios: al consumo o hipotecarios, morosidad empieza a ser un problema. Enrique Zárate, no, pues si creen que los subsidios estamos perdidos y la ampliación de programas sociales, eso no genera riqueza, sobre todo a quienes sí generan empleos.
una política económica contracíclica, ¿qué impacto hubiera tenido en México en el Producto Interno Bruto? Es una pregunta de aquí del público en Periscope. Y una pregunta muy relevante. Ya lo dijimos aquí, esta pandemia, esta situación inédita en muchos sentidos, va a afectar la economía de prácticamente todos los países del mundo, en mayor o menor medida. Pero ¿cuáles son los que van a lograr una recuperación más rápida y una caída menos profunda? Pues van a ser aquellos países que han aplicado políticas contracíclicas. Ahí está el caso de Estados Unidos, ya lo decíamos. Una subida de la economía estadounidense generalmente era reflejada por una subida de la economía mexicana, y en este caso vimos cómo en 2019 la economía estadounidense creció un poquito, nosotros caímos, y ahora por los efectos de esta pandemia, en el trimestre pasado, la economía estadounidense cayó lo voy a decir en los mismos términos como lo medimos nosotros, porque ellos lo miden de otra manera, pero utilizando los mismos instrumentos de medición, la economía estadounidense cayó en el trimestre 9.5%, nosotros caímos 19%, es la mitad de la caída. Entonces, sí sirven, sí hubiera sido útil una política económica contracíclica, me parece. Los hubiera, siempre es muy arriesgado hablar de ellos, pero si vemos cómo la están librando otros países que han aplicado políticas contracíclicas, me parece que hubiéramos tenido alguna oportunidad de que ese declive no fuera tan pronunciado. Evidentemente, siendo una economía tan dependiente de Estados Unidos y habiendo en Estados Unidos una cantidad de desempleados tan grande como la que hay y afectaciones a las empresas, eso se hubiera reflejado, hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho en nuestras exportaciones, y nuestra industria manufacturera de exportación es uno de los motores más importantes de la economía, si no es que el más importante. Cierto, hubiéramos caído de todos modos, pero creo que hubiéramos caído menos que ese dramático 19%, y tendríamos mejores perspectivas de tener una recuperación más rápida. Pascal, una pregunta, o bueno, más bien dos, y darte pie a dos temas que también me gustaría que tocáramos, que van muy de la mano. La primera, en el sector industrial, que también refleja una caída, ¿no? Que también ha sido uno de los sectores más descuidados ante esta pandemia. Tenemos el claro ejemplo de estados como Puebla, Jalisco, Nuevo León, etcétera, donde pues el sector industrial ha quedado a la deriva y sin poder tener actividades, ¿no? De todo este sector ha quedado pues rezagado en esta pandemia, como lo acabas de tocar. ¿Qué opinión te merece esta situación? ¿Cómo ves esta recuperación? ¿Y cómo ves que podemos salir de esto? Porque francamente pues yo no le veo mucha salida, pero me gustaría que nos compartieras tus piensos. Y la segunda, en temas presupuestales, también lo tocabas al principio del programa. A ver, quienes hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad de estar en temas presupuestales en gobierno, pues la cobija mide 2x2, o sea, el presupuesto te va a seguir siendo el mismo y te va a tener que alcanzar para menos cosas en temas de desarrollo por parte de la economía de gobierno, digámoslo así. Entonces, estos dos temas, a ver si nos los puedes tocar desde tu perspectiva, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, comienzo por el sector industrial. Lamentablemente, pienso que este gobierno tiene un prejuicio en contra de la inversión privada. A veces uno escucha en el discurso que o ve actos en los que se reúne el presidente con los empresarios y hay pues abrazos, o los había antes de la pandemia y había muchos parabienes, pero finalmente eso no se ha traducido en un apoyo del gobierno hacia el sector empresarial e industrial en particular. Y cuando digo apoyo no me refiero a darle algo a este sector que no que sea inmerecido. Me refiero a crear condiciones para que la inversión pueda ver en México un lugar donde pueda desarrollarse y crecer. Y desde el principio de este gobierno hemos visto, pues, más bien lo contrario. Hemos visto mucho escepticismo
por parte del presidente y de muchos de sus funcionarios hacia el sector empresarial. Se les ha tachado de un sector corrupto, de un sector que aprovechó su respaldo por parte de gobiernos anteriores para enriquecerse a costa de los mexicanos menos favorecidos. Y entonces, desde el principio de este gobierno, fuera de que en algunos momentos parecería que el gobierno veía con buenos ojos a los empresarios, más bien en los hechos hemos visto un clima poco pido para la inversión, y luego se juntó esto con las exportaciones mexicanas, derivado golpe que sufrió la principal economía del mundo, y las dos cosas, pues se entiende muy bien el declive que ha tenido el sector industrial en México. ¿Cuáles pueden ser las vías para que logre superarlo? Pues a lo mejor a través de las acciones que realicen algunos gobiernos estatales, generando condiciones para que pueda México seguir siendo, o algunos estados del país sigan siendo atractivos a la inversión. Es limitado lo que pueden hacer los gobiernos estatales, pero finalmente algo pueden hacer, y pues ojalá que de parte del gobierno federal, pero ya con un menor margen de maniobra, por lo que vamos a ver a continuación al hablar del presupuesto, pues se cayera en cuenta que México necesita inversión, que la inversión genera empleos, una inversión productiva genera empleos mejor pagados, un sector empresarial e industrial en concreto, productivo, genera más impuestos que a su vez, pues bien utilizados, pueden generar un mejor clima de inversión, con creación o construcción de infraestructura, en fin, ahí podría darse un círculo vicioso y ojalá, perdón, un círculo virtuoso, y ojalá que el gobierno cayera en cuenta de que pues una de las tablas de salvación que México tiene en este contexto de crisis es tratar de que nuestro país se vea atractivo a la inversión. Pero bueno, ahora hablando del presupuesto, tú decías, Arcadio, la cobija mide 2x2, pues es una desgracia, pero ya mide 1,80 por 1,80. Es decir, con lo que vamos a tener que cubrir las necesidades con mucho menor presupuesto, porque aunque de parte de las autoridades hacendarias se informa que se han logrado buenos números en la recaudación, y a mí me da siempre mucho gusto eso, probablemente esto tiene que ver sobre todo con que muchas empresas que habían quedado a deber impuestos o que habían aprovechado esquemas anteriores para no pagarlos, pues ahora se están poniendo al corriente y está entrando dinero en las arcas públicas, lo cual es bueno, sin duda. Pero ¿quién puede garantizar que esos ingresos extraordinarios, como los que pagó Walmart u otras empresas, vayan vayamos a tener números iguales el año que entra? Más bien, yo creo que el año que entra, en función del declive que tiene la actividad empresarial, la actividad industrial, vamos a ver un declive en los impuestos, y por lo mismo una menor capacidad del gobierno de atender todo lo que tiene que atender. Sabemos muy bien que una parte del presupuesto de México ya está comprometido. Hay que pagar, hay que cubrir las pensiones, hay que pagar el servicio de la deuda. Es decir, lo que queda, pues es, bueno, y además hay gastos que ni en un país ni en una familia puede dejar de pagarse. Una familia pues no puede dejar de pagar el recibo de luz, ni puede dejar... Bueno, y que se viene más pinche caro ahora, perdón el pinche, pero pues ahora viene más pinche caro que nunca. Pues exactamente, ¿no? Entonces hay el margen de maniobra que tiene el gobierno para, digamos, decidir sobre el presupuesto es limitado.
y ahora con menores ingresos, pues va a ser más limitado todavía. Eso sin duda va a repercutir en la calidad de nuestros servicios. Yo lo mencionaba en el inicio de esta intervención, y me parece que también va a repercutir en programas sociales muy ambiciosos que el gobierno ha tenido desde el principio de la administración. Seguramente no va a haber la misma cantidad de recursos para cubrirlos. Pascal, bueno, si hablamos de factores internos que también nos han llevado a esta crisis económica, no podemos dejar de hablar acerca de Pemex. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues Pemex, desafortunadamente, es un hoyo negro en el que hemos estado invirtiendo mucho dinero público en los últimos años, y pues no hemos sacado últimamente prácticamente nada. Pemex tiene unas pérdidas gigantescas. Cada vez que el país mete dinero público ahí, salen pérdidas en lugar de ganancias. Entonces, pues a mí me parece que por desgracia, en un mundo que pues se está moviendo aceleradamente hacia las energías alternas, insistir en las energías fósiles en este país, insistir en un esquema de una empresa productiva del Estado, o más bien improductiva del Estado, como palanca de la economía, pues solamente puede generar retroceso. Yo la verdad es que pues lamento la decisión que se ha tomado, y además pues lamento que se haya puesto Petróleos Mexicanos en manos de una persona no experta en la dirección general, un Pues agrónomo. es un agrónomo para empezar, mi querido Pascal. Y luego pues pensar en construir una refinería en momentos de transición energética, cuando que pues si hubiese la decisión de que México dejara de importar combustibles, quizá lo más sensato hubiera sido invertir en las refinerías existentes y no construir una nueva. Pues yo me temo que esa historia va a terminar muy mal, Desiree. Así es, querido Pascal. Y bueno, pues nos quedan 10 minutos. Arcadio, Carmen, si quieren darnos sus comentarios o preguntas finales. Carmen, primero. Gracias. Pues primeramente agradecer la presencia de Pascal. Él con todos los años de experiencia, pues aquí nos está ayudando a hacer esta transmisión. Le agradezco mucho en nombre de toda la producción de Setenía. Y la última reflexión final que tengo sería, pues, la gente que nos está viendo son personas que son de diferentes profesiones, de diferentes rubros, y hay algo que yo creo que es súper importante, que si estamos viendo que nos está cayendo una aplanadora encima, generar este tipo de contenidos que nos den luz, que lo digamos en términos claros, en términos digeribles, que es el tema de conversación de todas las mesas, es nuestra colaboración que podemos hacer ante la sociedad. Y a la gente que nos está viendo, no es como dicen que el Producto Interno Bruto no importa, que se tiene que medir en otros términos como bienestar y felicidad, ¿no? Señoras y señores, importa, porque eso les va a impactar a todos en el bolsillo. A toda la gente que nos está viendo, que nos sigue en las transmisiones, pues invitarlo a que no que lea como que desesperados, pero sí que se informen y que sean críticos en que no son cosas lejanas, que quién sabe qué será y solamente ellos entienden, no. Hay términos que a todos nos afectan en lo grande y en lo chiquito, y sobre todo este tema del Producto Interno Bruto nos va a afectar a todos, invariablemente, de los que son más abundantes y a las personas que viven al día. Eso nadie nos escapa, y lamentablemente pues esperemos, como dijo Pascal, que el gobierno federal tome las medidas pertinentes para que esta catástrofe económica que se avecina la podamos frenar a tiempo y salgamos lo mejor librados. Muchas gracias, Carmen. Arcadio Andrade. Pascal, no te quiero dejar ir sin una pregunta
A ver si te la avientas la respuesta. Yo sé que sí eres de los míos, de los atrevidos, de los valientes. A ver, ahora que estabas mencionando Estados Unidos, y ya para terminar y agradecerte evidentemente de manera muy puntual la oportunidad de poder platicar contigo, este es tu espacio cuando quieras, gracias. Pero no te quiero dejar ir sin que me digas, a ver, has mencionado Estados Unidos muchísimo y evidentemente todos sabemos que por la situación de la vecindad que tenemos, pues la importancia que tenemos entre los países. Pero, ¿cuál es tu pronóstico de ganar Joe Biden, para empezar? Y el segundo, pues que existe una ventana ahora con la posible entrada de los demócratas para el tema del justo en el PIB, para el tratado, ¿no? O sea, que va paralelo el PIB con el tratado ante la entrada de los demócratas. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico al respecto? Y nuevamente, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Pues es complicado. Yo predije el triunfo de Donald Trump en 2016. Hoy, si me fuerzan a un pronóstico, creo que va a ganar, no, creo que va a ganar Joe Biden. Pero creo que el proceso electoral estadounidense va a ser el más complicado de la historia de ese país. Es decir, la posibilidad de que esto termine en un conflicto constitucional es grande. No veo, la verdad, la manera en que el presidente Trump pueda reelegirse con lo que está sucediendo en términos de la economía. El 31 de julio le dejaron de pagar a millones de estadounidenses un subsidio de $600 semanales a los desempleados. A partir del 1 de agosto hay estadounidenses que literalmente se les van a ver difícil, va a ser muy difícil que puedan conseguir lo mínimo para su subsistencia, algo que no se había visto en la historia de ese país. Si a eso le agregamos el manejo de la pandemia, que parece digno de República Bananera, pues creo que las condiciones para una reelección de Trump son prácticamente nulas. Él ganó gracias al sistema de colegio electoral. En realidad, Trump ganó con el voto de 10,000 personas. Es decir, la decisión que tomaron 10,000 estadounidenses en una serie de estados, 6, 7 estados del país, porque recuerden que Hillary Clinton ganó el voto popular, Trump ganó el colegio electoral y lo ganó por el voto de 10,000 personas. Yo creo que repetir eso va a ser tremendamente complicado. Yo auguro un triunfo de los demócratas y vamos a ver cómo vienen los demócratas, si no están muy sentidos con pues la preferencia que el gobierno de nuestro país ha tenido por el presidente Trump. Esto generó algunos problemas allá en el año 92, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pues estaba claramente identificado con el presidente Bush padre, y cuando entró Clinton, pues hubo que reconstruir la relación. Creo que aquí habrá también que reconstruir la relación en caso de que gane Biden, pero el triunfo de Biden no lo veo sin un proceso muy complicado legalmente hablando de por medio. Pues ya dijo Trump, ¿no? Que incluso va a impugnar en caso de ser necesario, o sea, ya están sacando las uñas. Sí, sin duda. Trump incluso ha hablado de posponer la elección, entonces sí va a ser un proceso muy complicado. Y tu lectura porque además mucha gente, perdón que agregue esto, pero evidentemente mucha gente no va a querer ir a votar a la casilla, entonces va a haber mucho voto por correo y Trump va a aprovechar la cantidad de voto por correo para impugnar la legalidad del proceso. Entonces tu lectura es de Trump la tiene complicada, ¿no? Va a ser un proceso también complicado electoral y en caso de llegar los demócratas, pues vamos a ver cómo nos tratan, porque pues allá sí se ponen cubrebocas, ¿no? Los mexicanos, y acá no, ¿no? Pues sí, va a haber que reconstruir esa relación con los demócratas, sí. Gracias, Pascal. Y bueno, pues yo para despedirme no quisiera dejar de preguntarte, ya que nos diste tus predicciones para Estados Unidos, ¿cuál es tu predicción para las próximas elecciones del 2021 aquí en México? Y por supuesto, agradecerte esta maravillosa entrevista y todos los datos que nos has compartido. Pues mira, todavía está lejos el 21 y todavía pueden pasar muchas cosas. Entonces, el pronóstico es un poco más complejo que
que la elección de Estados Unidos, que la tenemos en noviembre. En 21, la oposición se enfrenta a un problema muy concreto, que es el de la atomización. Difícilmente vamos a ver una gran alianza opositora. Yo no la veo, no veo al PRI y al PAN, que serían, digamos, los partidos de oposición más grandes, uniéndose para tratar de arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. Veo que Morena va a ser el partido más votado en la Cámara de Diputados, pero no va a lograr la mayoría que tiene actualmente. El porcentaje de votación de Morena va a ser menor al que tuvo en la Cámara de Diputados en el 18, pero además recuerden que es una elección en la que hay muchos cargos en juego, 15 gubernaturas, multitud de cargos. Yo creo que todo el mundo va a sacar algo. Creo que el mapa nacional va a estar menos cargado hacia un partido político que lo que está actualmente. Creo que va a ser mucho más diverso, mucho más atomizado, pero sí pienso que la elección federal para la Cámara de Diputados, a menos de que ocurra algo extraordinario, el oficialismo, es decir, Morena y sus aliados, todavía como partido Morena y como coalición, el oficialismo todavía va a lograr tener más votos que la oposición. Es lo que yo creo, pero pueden pasar cosas, puede en los efectos de la pandemia, los efectos de la crisis económica pueden decidir otra cosa. Todavía la elección de 21 está un poco lejos para hacer un pronóstico más certero, pero eso es lo que yo veo de momento. Pascal, ¿y cómo ves a los nuevos partidos políticos? Pues vamos a ver, siempre es una incógnita. No podemos decir que un nuevo partido no va a tener éxito después de ver a Morena. Morena tuvo pues un avance muy importante a partir de que consiguió el registro. En 4 años logró la presidencia de la República. Entonces, ¿quién puede decir que un nuevo partido no puede lograr lo mismo? Es otra circunstancia, desde luego, es más difícil, desde luego, pero hay que esperar y ver. Hay que esperar y ver qué pasa con los nuevos partidos. Es decir, todavía ni siquiera está decidido el registro. Todavía hay que ver qué partidos alcanzan el registro. Es una de los pendientes que tiene el nuevo Consejo General del INE, así que ya veremos qué pasa con ellos. Muchas gracias, Pascal Beltrán del Río. Lo tenía que decir y lo dijo. Esto es su programa semanal, Se Tenía que Decir. Gracias, Carmen Rodríguez. Gracias, Arcadio Andrade. Y gracias Pascal, a gracias. los controles, también a Jaime Cuellar desde Monterrey. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Soy Desiree Navarro desde Whisky Luca en Estado de México. Les dejo un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias, Pascal. Gracias, muy amables.